Muy buenas tengan todos, mi nombre es Alejandro Chacón, es un gusto para mí saludarlos. El día de hoy vengo a exponerles un pequeño trabajo sobre los procesos cognitivos y sus implicaciones en el aprendizaje de las matemáticas. Esto es un trabajo para la materia de la psicopedagogía en la enseñanza de la matemática, para la carrera de enseñanza de la matemática que estoy cursando en la Universidad Estatal a Distancia. Antes bien, vamos a ver una pequeña introducción sobre estos procesos cognitivos y su relación con el aprendizaje, especialmente con el aprendizaje de la matemática. Bien, es necesario entender o un mayor análisis más bien en la manera en la que el cerebro percibe, procesa, cuestiona o razona las ideas y con ello soluciona problemas. Teniendo esto en cuenta, debemos entender que el aprender no solo es un resultado, sino más bien es un proceso. También vamos a ver la cognición. ¿Qué es la cognición? Bueno, la cognición es un proceso que se da a partir de recibir algún tipo de información, por los sentidos, por supuesto, oído, tacto, gusto, vista o olfato, se almacena en el cerebro y luego ahí es procesada para obtener de esta forma un resultado, alguna idea o solución a un problema específico. Ahora bien, el pensamiento también es otro concepto que vamos a ver, y el pensamiento es un proceso donde convergen tres tipos de orígenes: el neurobiológico, el psicológico y el sociocultural, para poder llevar a cabo la construcción de ideas, recrearlas y o modificarlas a partir de experiencias previas del individuo. Es decir, que esto es muy personal, cada persona lo va a llevar de manera diferente dadas sus experiencias anteriores. También tenemos clasificaciones de pensamiento, que puede ser el reflexivo, que es cuando le damos vueltas y vueltas a una misma idea durante algún periodo de tiempo. Esto nos permite ver de distintas maneras, en distintos momentos, la misma idea. También vamos a tener el analítico. El analítico consiste en dividir una idea o un concepto en partes más pequeñas, comprenderlas y luego relacionarlas para volverlas a unir en un todo, y que nos ayuden a entender la idea más general, es decir, la que originalmente dividimos. Luego está el lógico. El lógico es aquel que se da como resultado de un análisis que hay entre objetos y la interacción del individuo con su entorno. Y luego el crítico. El crítico es cuando tenemos una idea justificada o sustentada de manera consciente. Esto mediante algún tipo de teoría o de respaldo teórico. Pero vamos a necesitar un muy buen manejo del tema en el pensamiento crítico. ¿Cómo se ve esto con la matemática? Bueno, muy sencillo. Es que es con el pensamiento que procesamos lo aprendido, ya sea que lo reflexionemos, lo analicemos paso a paso, encontrando la lógica al problema o usando un pensamiento crítico basado en la teoría vista. Sin el pensar no podríamos resolver problemas, en este caso matemáticos, que nunca hayamos enfrentado antes, ya que no podríamos aplicar lo aprendido en casos anteriores que presentan cierta similitud. También vamos a ver un ejemplo de la importancia de esto, y es que hay conceptos un poco difíciles de asimilar de buenas a primeras, como los números negativos. Planteárselos a los niños de 12 o 13 años es muy fácil, no es más fácil que los entiendan. Sin embargo, los podemos relacionar con cosas que ya sepan: temperaturas bajo cero, deudas o pisos debajo de la tierra, que son cosas con las que han convivido, y de esta manera con el pensamiento pueden relacionarlos con los números negativos. Vamos a ver también el conocimiento. El conocimiento es la cercanía que tiene una persona con un tema de estudio. Es decir, vamos a ver, es aquello que surge de la interacción del ser humano con los objetos, además de creencias que él tiene o experiencias previas
o también verdades que tenga esa persona. Es decir, el conocimiento también va a variar dependiendo de cada persona. Ahora, tenemos tipos de conocimiento. El conocimiento intuitivo es aquel que hace referencia a lo que vivimos día a día en la vida cotidiana, permitiendo a las personas vincularse con un entorno de manera inmediata. ¿Ok? Es ese que por intuición sabemos. El conocimiento demostrativo, que es aquel que conlleva un poco de raciocinio, no solo actúa por instinto, sino que se basan en teoremas o información anterior. También tenemos el filosófico, que es aquel que va más allá de cualquier explicación o racionamiento científico, ya que su análisis se es sustentado por el ser humano y cómo éste vive o convive con su realidad. Y por supuesto el conocimiento científico, que es el que está como ordenado, surge a partir de la experimentación, comprobación y sistematización, algo muy parecido, digamos, al método científico. De hecho, es de ahí donde viene. Determinar relación, bueno, vamos a ver la relación entonces, con la matemática. Y es que el conocimiento en el aprendizaje de la matemática nos permite explotar ese conocimiento que posee un estudiante, o probar varios tipos de conocimientos hasta llegar al adecuado al estudiante para poder hacer que éste pueda experimentar nuevos conceptos de una manera más fácil, ¿ok? Ya sea por intuición o tal vez a las personas que más les cueste necesiten un método más científico que sea ordenado y por pasos. Y esto se ve muy claramente con los números enteros. Todos sabemos hacer por intuición sumas y restas porque desde niño nos enseñan a contar. Sin embargo, cuando vemos los números negativos, si no logramos relacionarlo con cosas que antes ya entendíamos como restas, que mal llamamos restas, nos va a costar mucho comprenderlos o asimilarlos el nuevo mundo de los números enteros. Luego está la metacognición, que es aquel proceso en el que más o menos pensamos en cómo pensamos o cómo vamos a aprender. Analizamos dichas respuestas y las reordenamos. Es un proceso mediante el cual regulamos nuestro propio aprendizaje y desarrollo intelectual, con evaluaciones o controles de conocimientos. Esto nos puede ayudar en la matemática para idear nuevas estrategias para hacer entender conceptos más abstractos como lo son, por ejemplo, los radianes al hablar de geometría o el propio proceso de despejar, que tiene tantas variantes. Y pues hablando de eso, un ejemplo de ello es las razones trigonométricas. Podría ser un caso de Pitágoras en el cual sacamos la medida del tercer lado que nos haga falta y luego les preguntamos cómo haríamos si solo tuviéramos la medida de un lado. Es ahí donde les explicamos la importancia de los ángulos y de cómo a partir de un ángulo y un lado podemos sacarlo. ¿Okay? Aquí es donde entonces vemos que sabían que era el proceso de Pitágoras, que les falta saber, que es cómo hacerlo con un solo lado, y le damos la herramienta que sería la trigonometría, para que mediante un ángulo y un lado puedan calcular los lados que les hagan falta. La percepción. La percepción se puede entender como aquella imagen o idea que generamos casi al instante, muy rápidamente al ver nuestro entorno. Con la matemática, esto tiene que ver mucho porque, bueno, sin la percepción no podríamos entender el lenguaje que se utiliza en la matemática, sumas y restas, además de otros tipos, por supuesto, de lenguajes muy propios o símbolos muy propios de la matemática. Por ejemplo, podemos ver el límite. Si no se propicia un entorno adecuado a la hora de explicar límites y se ven límites al infinito, de alguna manera, si usamos ejemplos con el número 8, podemos hacer entender que lo que pasa es que volcamos el número. Porque usamos ejemplos con el número 8 y como el límite tiende al infinito, entonces el estudiante lo va a relacionar con que se está doblando y no es así. Vamos con la memoria. La memoria, vamos a ver.
Ok, la memoria tiene un concepto también, por supuesto, y es que es la capacidad de retener o almacenar información para un uso posterior, ya sea a corto o largo plazo. Y tiene varias clasificaciones. Está aquella que guarda la información percibida por los sentidos, que es la sensorial. Está aquella que se nos queda por un ratito, como cuando nos dan una dirección y la seguimos, o cuando tenemos que memorizar un número de teléfono para después llamar. Esa es la de corto plazo. Y la de largo plazo es la cual trabajamos un poco más para que nos quede un poco más la información de tiempo. Por supuesto, si no la trabajamos, puede llegar a olvidársenos. Como cuando llevamos mucho tiempo sin despejar, que tal vez nos oxidamos de alguna manera. Con la matemática, por supuesto, tiene que ver porque nos da un acceso remoto a las fórmulas y procesos que debemos utilizar para los diferentes ejercicios que debemos hacer. Y un ejemplo de esto es la distancia entre puntos. Por supuesto, sin la memoria no podríamos realizar problemas, en este caso, están entre puntos, si no conocemos o no podemos recordar la fórmula o, en dado caso, el teorema de Pitágoras para poderlo utilizar en la fórmula. Muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de su agrado. Este es un nuevo método que estoy probando para los trabajos de video. También me gustaría mucho que el profesor me hiciera la recomendación, si le parece o no, este tipo de videos. Muchísimas gracias por su atención.